Chicos, buenos días, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a continuar sobre el tema de ya para empezar a cerrar el tema de la refutación. Y la clase pasada pues les puse un ejercicio sobre un debate que se dio en un programa de televisión y que salió muy mal. Se descontroló, hubo mucho desorden y ustedes tuvieron que evaluarlo, leí sus evaluaciones y efectivamente hubo mucha falta de respeto, mucho desorden, mucha desigualdad en el panel y bueno, pues definitivamente no cumplieron con las reglas mínimas de lo que es un verdadero debate, un verdadero intercambio de ideas y bueno, pues eso siempre es un peligro porque entonces es cuando las situaciones se salen de control y como ustedes vieron, pues lejos de debatir, de compartir ideas, se volvió un circo y un lugar donde se insultó, se le faltó el respeto a varias personas y pues eso es equivocado, ¿no? Vimos la pirámide del desastre de la refutación y pues se dieron cuenta cómo fueron de uno, todos los pasos los siguieron hasta llegar a lo que era el insulto, ¿no? Entonces vimos eso en la clase pasada y hoy vamos a ver lo que son los elementos de la refutación, ya cómo debería de estructurarse su opinión. Esto les va a servir para su proyecto y vamos a ver también los recursos de la refutación, es decir, qué elementos tengo yo para poder presentar esa contraargumentación o esa refutación de la manera correcta, ¿ok? Entonces empezamos con los elementos de la contraargumentación, refutación. Y bueno, pues sabemos que redactar un contraargumento consiste pues en expresar una idea para invalidar los argumentos contrarios, entonces teniendo en cuenta los criterios rebatibles de la parte contraria. Es decir, una vez que tú escuchas la opinión de la otra persona o de las otras personas, tú vas elaborando entonces de manera silenciosa, ordenada, tu punto de vista contrario. Detectas ciertas irregularidades, que fue lo que vimos en la clase pasada, para poder entonces presentar tu idea y decir con el debido respeto que me merecen, pero las cosas no son así, ustedes han dicho esto, yo propongo esto. Vimos la clase pasada algunas frases que podemos utilizar al momento de refutar y que son muy válidas también para dar a entender que estamos tratando de objetar o de presentar una opinión contraria a lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces los elementos de la contraargumentación. El primer elemento será síntesis del argumento contrario. Cuando tú vas a empezar a estructurar tu refutación, debes de exponer de manera muy breve la postura contraria. Pero, profe, si yo lo que quiero es decirle todo lo que se merece. Acuérdense que no es un pleito. Entonces, para poder poner en un contexto o en una idea a las personas con las que estás, al público al que te estás exponiendo, debes de resumidamente decir, tú dijiste esto. Esa fue tu postura. Entonces la persona te va a decir, sí, es correcto, yo lo presenté así. Ok, esa es una síntesis del argumento contrario. Es muy importante que lo elabores porque eso le da a las personas si se distrajeron, si a lo mejor perdieron el rumbo porque la otra persona se desvió un poquito del tema. Eso les da la oportunidad de ubicarse y de tener la posibilidad de entonces poder ahora sí entrar en el mismo tema que tú y darles ese contexto. Entonces por eso es importante hacer esto. El segundo paso es presentar, ahora sí, el contraargumento, refutación, es decir, introduces el argumento que objeta el argumento contrario. Por ejemplo, el primer paso era hacer una síntesis de lo que dijo la otra persona. Tú dijiste en tu presentación que las flores, todas las flores producen polen y que ese polen es el que le hace daño a los niños asmáticos. Y dijiste que por eso los niños con asmas, por eso tienen muchos problemas respiratorios y muchos mueren. Tú estableciste eso. Eso fue el síntesis de la otra persona. Entonces, cuando tú presentas tu contraargumento es, pero la información que yo investigué al respecto es que no es nada más el polen de las flores el que lastima o el que perjudica a los niños enfermos de asma.
o de cualquier otra enfermedad respiratoria, sino que también puede ser el clima, puede ser el polvo, puede ser la contaminación, puede ser algún problema respiratorio ajeno a una alergia, como puede ser un resfriado, puede ser algún otro tipo de afección, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezas a explicar tu parte contraria. Por lo tanto, lo que tú estás estableciendo no tiene fundamentos porque en la encuesta realizada, bla, 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 y entonces lo presentas. El siguiente paso es invalidación del argumento contrario. Es decir, desacreditas el argumento contrario exponiendo sus falacias, o sea, sus mentiras, sus puntos rebatibles y muestras objeciones. Tú dijiste que el polen es el causante de la muerte en los niños con asma, pero no es verdad, porque los niños pueden morir de muchísimas otras complicaciones. A lo mejor no tomaron su medicamento a tiempo, no tuvieron acceso a una mascarilla de oxígeno, el hospital se encontraba, si vas a usar un caso específico, el hospital se detectó una bacteria en el ambiente, en fin, empiezas a presentar y a invalidar lo que esa persona dijo. Entonces, ahí es como empieza tu trabajo. Ahora, dentro de todo esto, acuérdense, lo más importante es respetar a la otra persona. Entonces, el último paso será, ahora sí, tu refutación estructurada, donde vas a vincular las categorías y las ejemplificaciones apropiadas. Es decir, ahora sí, tú dijiste esto, las muestras dicen eso, por lo tanto, podemos deducir que esa opinión no está sustentada con la verdad. Y puedo dar el caso de 3 niños que yo entrevisté, bla, 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 y empiezas a hablar con fundamentos. Así es como se contrapone o se rebate una idea contraria a lo que es. Si se dan cuenta, la clave de todo esto es la información. Yo se los he repetido muchísimas veces. Si no conoces el tema, es muy difícil que puedas hablar de él porque entonces estás asumiendo y estás tratando de decirle a la otra persona, pues yo creo, yo supongo. Esas son las palabras que no debemos usar en la contraargumentación. Pues a mí me dijeron, no, tú debes decir, en el estudio tal, la persona tal, en el año tal, el instituto tal elaboró, bla, bla, bla. Todo bien sustentado para que tu opinión sea firme y no tengan oportunidad de contraargumentar tu contraargumento, que eso es lo que luego sucede muy frecuentemente, ¿ok? Vámonos al siguiente video para hablar ahora sí de los recursos, es decir, las herramientas que tenemos para elaborar nuestra refutación de la mejor manera.